Qué bueno que sigue con nosotros. En este segmento hablaremos de un tema que afecta a millones de personas, cómo manejar y pagar las deudas de manera efectiva. Y para eso le damos la bienvenida a la experta en finanzas, Gisela Rojas. Nos acompaña, Gisela, qué bueno verte de nuevo. Gracias, gracias. Un placer estar aquí contigo. Bienvenida, Gisela. Gisela, ¿cuáles son las estrategias más efectivas para pagar deudas rápidamente? Esa es como la pregunta del millón, Gisela. Sí, esa es la que todo el mundo quiere al momento, pero tenemos que estar claro que rápidamente cuando estás metido en el fondo, pues a veces es difícil. Es fuerte. Entonces hay que planificar. Existen herramientas, existen procesos como por ejemplo el método bola de nieve, el método avalancha, pero lo primero que tenemos que hacer definitivamente es poner en una hoja, en un lápiz y papel, cuáles son las deudas que tenemos para estar claro y estar consciente qué es lo que realmente debemos. Ahora, ¿cuál es ese método, el bola de nieve y el avalancha? Sí, el bola de nieve trata sobre ir pagando las deudas de menor valor, ¿verdad? O sea, yo pongo en una hoja, veo cuáles son las que tienen menos pago y esas son las que yo voy a empezar a pagar. A lo que yo empiezo a pagar la de menor valor, yo agarro como psicológicamente que ya pagué, ya estoy tranquila con eso y voy a la otra. Como que agarro un impulso. Exacto. Pero el avalancha a mí personalmente es el que recomiendo porque va directo con las que tienen las tasas de interés más altas. Es decir, voy a ir más directo al problema. Me puede costar un poquito más, pero en lo personal y en lo que yo he visto en mi experiencia, es mucho más efectivo. Vas a sentirte más aliviada. Sí, señor. Bueno, ¿y cómo priorizar el pago de deudas cuando se tienen varias con diferentes tasas de interés? Precisamente, aquí usar el avalancha sería lo más indicado. Seguro. Seguro. ¿Y cuándo es conveniente, por ejemplo, consolidar deudas y cómo se puede hacer de manera efectiva? Bueno, en este punto hay que tomar en cuenta algo importante. Todo eso que aparece a veces en la televisión, en las redes, consolide sus deudas, lo sacamos de deuda y usted no paga nada, eso al final no es perjudicial para las personas, porque lo que hacen estas compañías es llevar su crédito a cero, es decir, no pagan las deudas, mandan a colección y sí vas a tener un menos pago, pero con un perjuicio que te puede costar 3, 4 años volver a recuperar tu crédito. Tú sabes que tu crédito en este país es importante. Claro. Entonces, existen maneras de consolidar que no son empresas de consolidación en las cuales tú puedes hacerlo sin correr el riesgo de que tu crédito se vea afectado. O sea, ¿esto sería, por ejemplo, negociar con los acreedores directamente? No, esa es una de esas, pero eso pudiera ser una... ¿Y entonces cuál sería? Mira, por ejemplo, existen empresas como Tally, empresas como Mitali, perdón, así se llama la empresa, o Rocket, donde estas empresas ofrecen consolidación, te dan un préstamo general exclusivo para pagar tu tarjeta que van desde un 6%, 7, 8%, en contra de un 26, un 29%. Hasta un 30% que andan por ahí. 32, 36. Sí. Y entonces al bajar tú el interés, ¿qué es lo que tú haces? Contratas el servicio de estas empresas que son son tecnológicas, tú te pones allí y te dan toda la deuda, te pagan toda la tarjeta anterior al 26, 30% y tú te quedas con una sola deuda de un 6, un 8, un 9% en estas aplicaciones como Mitali. Y ahí automáticamente te baja y reduces la presión de la deuda. Ahora, ¿es recomendable, Gisela, tomar un préstamo personal para pagar varias deudas? ¿Y qué riesgo conlleva esto en particular? Bueno, fíjate, es una de las estrategias que se usa para reducir también las tarjetas de crédito, los créditos personales. O sea, pero esto sería como que ir al banco y pedir un préstamo y decirle, présteme, no sé, $5,000 o $6,000 para pagar tarjeta, pero antes de eso tenemos que ver la tasa de interés que me están cobrando. El banco. El banco, pero existen bancos especialistas en esto, Javier. Por ejemplo, SoFi es una plataforma que los préstamos personales son realmente con un interés bajo, menores que las tasas, y te prestan el dinero, tú pagas la tarjeta y te quedas con el préstamo personal a menor tasa de interés. Ahora, hay algo importante. Para pedir un préstamo personal tenemos que tener el crédito bueno. Muchas veces coinciden el que no tenemos crédito bueno y
tenemos deuda. Entonces tú dices, ¿cómo voy a pedir un préstamo y me van a correr el crédito y mi crédito se va abajo? Claro. Te tengo la solución. Hay plataformas que existen, como por ejemplo Experian Boost, en donde tú puedes subir tu crédito 80, 100 puntos, como poniendo tu alquiler, cosas que ya tú hagas recurrentemente, que no tengas que poner deuda, sino gastos que tú tengas normales del mes, luz, teléfono, alquiler, y entonces usted se mete en esa plataforma, subimos el crédito, y una vez que yo subo el crédito, esta sería una estrategia, voy, pido un préstamo personal o una tarjeta 0% interés, agarro la deuda, lo pongo allí y tenemos menos, y así vamos desahogando. Ya. Son herramientas que la gente no conoce. Eso está muy bien, definitivamente. Ahora, ¿qué pueden hacer o qué deben hacer las personas con deudas si experimentan una pérdida de ingresos o una emergencia financiera? Lo primero, para no llegar a ese punto, tenemos nosotros siempre de tener un fondo de emergencia. 50, 100 dólares, 20 dólares al mes que uno vaya poniendo allí, en vez de comprarse un par de zapatos o el cafecito, usted piense en su fondo de emergencia, póngalo allí, y al tener ese fondo de emergencia usted no tiene que llegar ahí. Ahora, si ya estamos allí, ¿verdad? Pues definitivamente buscar un ingreso adicional. ¿Cuánto se debe tener en ese fondo de emergencia? Mira, yo siempre digo que por lo menos un 10%, más o menos, que uno pueda ahorrar de eso. Muy bien, muchísimas gracias, Gisela. Gisela Rojas, con buenos consejos financieros. Vamos a hacer un pequeño corte comercial, pero enseguida volvemos, así que mantenga la sintonía. Ya vuelvo.